Ahora, ¿arriba o abajo? ¿Para arriba? No, para abajo. Acá sí. Perdón, esto es un poco infantil, pero no me había tocado nunca manejar esto. Entonces, avanzando más profundamente en qué significa dialogar, desde este estar que implica el codo a codo y el hambre originario, les resumo lo anterior, tomando algunas reflexiones más contemporáneas de autores como Espósito, por ejemplo, que trabajó mucho esto. Es interesante cuando él habla de la diferencia entre comunitas e inmunitas. La inmunidad es, en el fondo, es apropiarse de algo y no hacerlo al don, que es el munus, de todos. La comunitas implica que el don es de todos. En cambio, la inmunitas es que el don se lo apodera a alguien que es el que se siente inmune. Justamente de ahí viene un poco la palabra. Y la inmunidad es una barrera para dialogar, Es decir, en este sentido, si no hay un don que se comparte, es muy difícil que se pueda dialogar. Entonces, esto de buscar a ciertos fundantes de sentidos para el vivir no es lo mismo que, también retomando una tradición importante y fuerte de la historia de la filosofía y que nos ayudó a pensar muchas cosas, como es la fenomenología de Edmund Husserl, sobre todo del último Husserl, cuando habla del mundo de la vida, etc. Pero en última instancia no pudo renunciar a que sí, el mundo de la vida, pero hay que encontrar los sentidos esenciales. Y eso tiene que ver con qué lugar trascendental ocupamos como sujetos. Los aciertos fundantes son aciertos, estimados amigas y amigos, es decir, lógica lúdica. Acerté no es lo mismo que certeza. Y esto es muy interesante, porque además Hus lo encontró precisamente como típico en montones de experiencias con los pueblos indígenas de América, que justamente buscan acertar de distintas maneras, con ritos de distintos tipos, etc., para encontrar el sentido. Entonces, si esto está... Perdón, yo quiero insistir en esto, porque me parece que esto tiene que ver con... Vamos a dialogar, pero ¿desde dónde vamos a dialogar? Entonces, desde este estar, gravitados, sabiendo que el don lo compartimos, y entonces desde ahí sí argumentemos en el patio de los objetos. Esta es otra metáfora que utiliza mucho Rodolfo Hus. El problema es que el colonialismo y la racionalidad hegemónica dominante nos obliga a entretenernos en el patio de los objetos y no animarnos a ver el subsuelo o la trastienda. Es decir, justamente lo que da sentido a los objetos y que tiene que ver precisamente con esta lógica lúdica de haber encontrado aciertos fundantes. Pero no es que no dialoguemos en el patio de los objetos, yo creo que hay que dialogar en el patio de los objetos, pero el tema es si nos animamos a hacerlo sin negar el subsuelo y animándonos a ver lo que hay en la trastienda. Entonces, ¿qué significa? Ahora sí, a ver si lo logro de primera. Bien, lo logré. ¿Qué significa dialogar? Yo acá agregaría otro aporte importante, o sea, hasta ahora insistí en lo del estar situados y desde ahí dialogar. Insistí en lo que nos permite compartir de alguna manera y desde ahí, en todo caso, argumentar y discutir
en el patio de los objetos, pero sin pretender con eso negar el subsuelo. Pero hay algo más, y acá resumo un poquito las cosas fundamentales que nos enseñó ese gran crítico de nuestra América Latina que se llamó Paulo Freire, que insiste de una manera muy especial en el diálogo, pero en el diálogo a partir de la pedagogía del oprimido, en el diálogo a partir de un esfuerzo de hacer una educación para la libertad, para la autonomía, etc., pero desde la realidad que necesita fuertemente poner en juego un verdadero diálogo que entonces pasa a ser praxis, dice muy bien Freire. Es un encuentro que nos solidariza a los participantes. Esto es interesante. Un diálogo a fondo solidariza a los participantes. Es fácil decir esto, pero me parece que si lo pensamos un poquito, esto de Freire, y me parece que es enormemente rico. O sea, no hay diálogo en definitiva si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. Esta frase también es de Paulo Freire. O sea, si el diálogo es una excusa para seguir victimizando, para seguir manteniendo una legalidad injusta, etcétera, etcétera, es una retórica vacía. Pero hay algo más profundo. ¿Qué precede al diálogo? O sea, mi primera pregunta es ¿desde dónde dialogamos? Les resumo brevemente: el estar, gravitados por el suelo, desde lo que podemos compartir, y de alguna manera sabiendo que eso es acción y praxis transformadora de las injusticias. Pero hay algo que precede al diálogo. Y acá me voy a inspirar en otro autor que yo creo que fue decisivo para nuestro pensar en América como filósofos, precisamente porque fue profundamente marginado y por su condición muy particular. Me refiero a Emanuel Levinas, filósofo lituano de origen judío que sufrió el Holocausto y que nos enseñó algo muy simple. ¿Desde cuándo podemos dialogar? ¿El desde dónde? Desde el estar. ¿Y desde cuándo? ¿Desde qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo del diálogo? Hay un tiempo anterior a todo tiempo. Él lo expresa de manera muy fuerte. Una pasividad anterior a toda pasividad. Cuando se los diga lo van a entender fácil, espero, que es la interpelación ética del rostro del otro en cuanto otro. Esto en realidad es como un tiempo inmemorial, dice, es como un arjé anárquico, que es lo mismo que decir un fundamento sin fundamento. Y en realidad es anterior al diálogo, en tanto que es quizás la condición más profunda del diálogo, que es lo que está detrás de sabernos desde siempre guardianes de nuestros hermanos. Y esto se traduce en entender que antecede a todo intento dialógico no solo un lugar, el estar meramente estar, sino un tiempo sin tiempo, que es el tiempo de siempre, de estar interpelados por el rostro del otro, al cual le llama justamente Levinas la justicia, en este sentido ético profundo. O sea, hay una dimensión ética que precede a la dialógica, es la condición de posibilidad más fuerte en última instancia, porque detrás está ¿en qué consiste esta interpelación ética del otro? Heme aquí, no me violentes, no pretendas reducirme a tu mismidad, a tu totalidad, a tu modelo, podemos decirlo de muchas maneras. Y en buena medida, creo que esto es parte de lo que nos está pasando, justamente,
Y entonces es muy importante destacar desde dónde dialogamos y desde cuándo. ¿Desde dónde? Desde el estar. ¿Y desde cuándo? Desde siempre que nos sepamos que somos guardianes de nuestros hermanos. O sea que nada puede excusar el reducir la alteridad, la mismidad o la exterioridad a cualquier tipo de totalidad. Es decir, la injusticia. Detrás de toda injusticia lo que hay es eso. Es una reducción a una mismidad o a una totalidad. Y es lógico que en el mundo haya ricos y pobres. Esa es la totalidad. ¿Qué haríamos si no hubiera pobres? O sabios o ignorantes, pongan lo que quieran. Es de alguna manera un tema de fondo. Entonces, desde la gravitación del estar y la interpelación ética del otro en cuanto a otro, mi propuesta de entender qué significa dialogar en América se traduciría en dos caras de lo mismo. Por un lado, operar pensando las diferentes y contingentes maneras de estar siendo así, no de pretender ser sin estar. O sea, el diálogo son operar pensando estas diferentes. Esta expresión es muy hermosa también, no es que de alguna manera primero pensamos y después operamos, sino operar pensando desde estas diferencias. Porque justamente ahí vamos a encontrar formas de crear el mundo de vuelta. Pero al mismo tiempo, y es la otra cara de lo mismo, resistiendo a la ilusión dominadora de pretender ser sin estar, que por utilizar la conocida expresión de Walter Mignolo, es como la cara oculta de la modernidad, que instauró una colonialidad en el pensar, en el obrar, en el instituir, etc. Si esto más o menos entendió, mi propuesta para pensar América en diálogo, desde esta manera de entender el desde dónde dialogamos, el desde cuándo dialogamos y entonces en qué consiste dialogar en América, operar pensando y al mismo tiempo resistir a la ilusión, me animo a decir, para terminar, ¿cuál es la agenda del pensar América en diálogo? Alguna palabrita tenemos que concederle a los dominadores que hablan mucho de las agendas, ¿no es cierto? Digo, la agenda en buen latín quiere decir lo que debe ser hecho, lo que debe ser actuado, es un gerundio. Yo diría que hay en esta agenda un primer gran tema, lo intercultural, que recién Ricardo nos estuvo ayudando a que le agreguemos siempre la palabra crítica, interculturalidad crítica. Mi manera de decir esto mismo, creo, es sabiendo que el código que permite la traducción intercultural, porque en los enfoques del interculturalismo, Raúl Forné, por ejemplo, insiste mucho en esto y otros autores, el tema de la traducción, o sea, en ese diálogo de una cultura y otra cultura. Pero lo interesante es cuál es el código de la traducción, y creo que ahí es interesante recordar lo de Kusch. Yo creo que el código es de la traducción y el aprendizaje mutuo en el diálogo intercultural, tiene que ver con el estar meramente estar. Y hay un argumento muy interesante. El estar meramente estar es la tierra de nadie, y por lo mismo es la de todos. Entonces, si dialogamos desde el estar, meramente estar, no estoy dialogando desde lo mío. Lo mío es un modo de estar siendo así, o el de mi cultura es un modo de estar siendo así.